Hola a todos y sean bienvenidos a la parte número 3 de finales básicos de ajedrez. El día de hoy vamos a ver finales de ajedrez con alfiles. Para esto vamos a ver un esquema. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. En este esquema le toca tirar al jugador de las piezas blancas y el objetivo de este ejercicio es dar mate con dos alfiles al rey de las piezas negras. El primer consejo que les voy a dar es que centralicen a su rey, y cuando digo centralizar es colocar el rey de las piezas blancas en cualquiera de las cuatro casillas centrales, y puedes empezar por donde quieras. Puedes empezar por la casilla D2 o puedes empezar por la casilla E2, y nosotros vamos a jugar la jugada rey D2. Ahora el rey de las piezas negras se puede mover a la casilla que quiera y ahora nosotros seguimos centralizando a nuestro rey. Ahora el rey de las piezas negras no importa la casilla que se vaya, porque de todas maneras tenemos dos alfiles que fácilmente pueden ahuyentar al rey de las piezas negras, así que el rey de las piezas negras se mueve a cualquier casilla y nosotros seguimos centralizando a nuestro rey. Ahora nuestro rey está dentro de las cuatro casillas centrales y ahora le toca tirar al jugador de las piezas contrarias y realiza cualquier jugada. Una vez nuestro rey está centralizado, es momento de mover nuestros alfiles. Puedes empezar por cualquiera de los dos. En este caso yo voy a mover el alfil de las casillas blancas y lo voy a mover a la casilla alfil de 3. ¿Por qué muevo el alfil a la casilla de 3? Porque como les mencionaba, no importa dónde se mueve el rey de las casillas negras. A final de cuentas, él solito se va a empezar a encerrar en algún lado del tablero. El objetivo de este mate es llevar al rey contrario a cualquiera de las cuatro esquinas del tablero de ajedrez. ¿Y por qué yo moví mi alfil a la casilla de 3? Porque si el rey de las piezas negras se hubiera movido de este lado del tablero, de todas maneras, nosotros podríamos encerrar el rey. Siempre va a estar más de un lado de una esquina que de otro, y esta jugada va con la idea de que bueno, si el rey de las piezas negras se movió del lado derecho y ya un alfil está realizando un trabajo en esta diagonal y mi objetivo es llevarlo a una de las cuatro esquinas, pues hay que empezarle a quitar casillas al rey de las piezas negras, como con la jugada alfil de 3, por eso lo jugué ahí, y como pueden ver el rey de las piezas negras ya no tiene más casillas a donde moverse. Puede decidir irse a la casilla H5 y como podemos observar los alfiles siguen trabajando en sus diagonales. Una vez que tenemos encerrado al rey de las piezas negras, es momento de mover a nuestro rey. Una vez que nuestro rey ya está centralizado y nuestros alfiles están encerrando al rey de las piezas contrarias, nosotros tenemos que hacer que nuestro rey se vea de frente con el otro rey, pero en vez de una casilla como es en el caso de las torres, la diferencia es entre dos casillas. Para esto nosotros jugamos rey E5, el jugador de las piezas negras se mantiene en la diagonal y nosotros vamos a tratar de que nuestro rey se vea de frente con el otro rey, y como les decía, dos casillas de diferencia. Así que nosotros jugamos rey F6, ahora el rey de las piezas negras juega rey F3 y como podemos observar, el rey de las piezas negras no puede llegar a atacar a uno de nuestros alfiles porque todas esas casillas están cubiertas. Además que empezó a abandonar la casilla G5. Entonces nosotros con nuestro rey cada vez nos vamos a ir acercando más, y como puedes ver, el rey de las piezas negras cada vez está más encerrado. Ahora el rey de las piezas negras puede jugar rey F2 tratando de buscar una ruta de escape por la casilla E1, pero aquí nosotros nos ponemos a pensar ¿qué pieza de ajedrez puede evitar que el rey de las piezas negras llegue a la casilla E1? La respuesta es el alfil, y jugamos alfil D2, y como pueden ver el rey de las piezas negras no puede moverse a la casilla E3, E2, E1, ni tampoco puede moverse a la casilla F1. Entonces el rey de las piezas negras va a regresar a la casilla F3, y como los alfiles ya están evitando de que el rey de las piezas negras no pasen por esta diagonal ni tampoco por esta diagonal, ahora hay que mejorar la posición de nuestro rey y vamos a empezar a quitarle casillas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la jugada rey H4. Ahora el rey de las piezas negras cada vez tiene menos casillas a donde puede moverse. El rey de las piezas negras va a seguir tratando de evitar que le demos mate, entonces va a jugar su rey a la casilla rey F2. Como estamos viendo, los alfiles siguen trabajando perfectamente y el rey de las piezas negras tenía la casilla F3 para moverse y nosotros se la tenemos que quitar con la jugada rey G4. Ahora el rey de las piezas negras cada vez tiene menos casillas a donde moverse y le estamos limitando todos sus movimientos. Ahora bien, el rey de las piezas negras juega rey G2. Ahora el rey de las piezas negras hay que evitar que venga la casilla F2, y para esto ¿con qué pieza de ajedrez lo podemos hacer? Claramente es con el alfil, y jugamos nuestro alfil a la casilla E1 y como puedes ver el rey de las piezas negras cada
cada vez sigue teniendo menos casillas a las cuales puede moverse. Ahora va a jugar su rey a la casilla H2 y como podemos ver este alfil ya no está haciendo absolutamente nada. Nosotros lo vamos a mover a la casilla F1 trabajando en esta diagonal. Como puedes ver, el otro alfil también está trabajando en esta diagonal. Ahora el rey de las piezas negras, tú puedes pensar que lo puede atacar con la jugada rey G1, pero nosotros fácilmente podemos proteger ese alfil con la jugada alfil H3 y ahora el rey está defendiendo a ese alfil. Ahora bien, el rey de las piezas negras puede decidir regresar su rey a la casilla H2 porque si el jugador de piezas blancas retira a su rey del alfil, este lo podría capturar, pero aquí nosotros tenemos una jugada que es alfil G3 defendiendo estas dos diagonales y además el rey está protegiendo a los dos alfiles y además le está dando un jaque al rey. Y ahora el rey de las piezas negras tiene que mover y puede decidir jugar a la casilla G1 y ahora nuestro rey está libre para poder moverse y ahora como puedes ver el rey de las piezas negras nada más tiene dos casillas en las que se puede mover. Ahora nosotros podemos mover a nuestro rey a la casilla F3 buscando mejorar la posición de nuestro rey. Ahora bien, el rey de las piezas negras mueve a la única casilla que puede moverse, H1, y aquí nosotros no vamos a realizar la jugada rey F2. ¿Por qué? Porque si movemos el rey a la casilla F2, el rey de las piezas negras estaría ahogado. Así que, ¿cuál sería la mejor jugada aquí? Para esto aquí les voy a dar un tip. Cuando tengan una posición muy similar a esta y vean que el rey de las piezas contrarias lo pueden ahogar con una jugada similar a la que acabamos de ver, tienen que hacer tiempos. En el 99% de los casos, solamente en 4 movimientos se da mate. Los primeros 2 movimientos son para hacer tiempo y los otros 2 movimientos son jaques. Para esto vamos a mover primero a la pieza que esté en medio entre el rey y el otro alfil. En este caso, nuestro alfil de casillas negras está en medio de nuestras dos piezas. ¿Y cómo vamos a mover ese alfil? Pues solamente retrocediendo el alfil en cualquiera de su diagonal. Y como puedes dar cuenta, el alfil seguiría protegiendo esta casilla y el rey de las piezas negras aún estaría lejos de poder escaparse por la casilla E1. Tendría que hacerlo en 3 movimientos. Así que por ejemplo, jugamos alfil B8, el rey de las piezas negras juega rey G1. Como puedes ver, el rey de las piezas negras sigue sin tener tantas casillas a las cuales poderse mover. Aquí hay una jugada que el jugador de las piezas blancas puede realizar y mejorar la posición para que uno de los alfiles dé mate, porque como bien sabes, en ajedrez un rey nunca puede dar jaque mate, solamente las piezas pueden dar jaque mate. Así que por eso nosotros movemos nuestro rey a la casilla G3 y como puedes ver, el rey de las piezas negras sigue teniendo sus restricciones y solamente puede moverse a la casilla H1. Ahora, nosotros no vamos a jugar aquí alfil A7 porque ahogaríamos al rey de las piezas negras. Como les decía, 2 jugadas de las piezas blancas son tiempos y lo acabamos de ver. Uno fue el movimiento del alfil a la casilla B8 y el otro movimiento fue rey G3. Son 2 jugadas para hacer tiempo y para acomodar mejor nuestras piezas. Y las otras 2 jugadas son de jaque. Entonces, ¿qué alfil puede dar jaque al rey? Pues el alfil de las casillas blancas. Y jugamos alfil G2 y hemos dado un jaque al rey. Ahora el rey de las piezas negras no puede moverse en la casilla H2, no puede capturar el alfil y solamente tiene la casilla G1 para moverse. Y aquí nosotros rematamos con el jaque mate con alfil A7. Como puedes ver, el rey de las piezas negras no puede irse a ninguna de las casillas y está en jaque mate. Ahora bien, ¿qué pasa cuando unos alfiles se enfrentan contra peones? Te voy a decir algo. Si tu contrincante tiene 3 peones a más y están a 2 filas de coronar y aparte tu rey está lejos de poder atacar a alguno de esos peones, ya perdiste la partida. Pero si tu rey está cerca de los peones contrarios, ya sea que los puede capturar, el resultado sería tablas. Pero si tu contrincante tiene 2 peones o menos y estos se encuentran a 3 filas de coronar, puedes ganar la partida. Para esto vamos a ver un esquema. Aquí le toca tirar al jugador de las piezas blancas y la ventaja aquí que tiene es que son 2 alfiles contra 2 peones y esta partida se puede ganar. Si estos peones estuvieran en la fila número 3, el resultado sería tablas, pero aquí el jugador de piezas blancas puede ganar. Ahora bien, el rey de las piezas blancas tiene que ir acercándose al centro del tablero tratando de atacar a alguno de esos 2 peones. Ahora el rey de las piezas negras puede jugar a la casilla D3 o también pudo haber movido a su rey. El jugador de las piezas blancas se va a tener
tener que ir acercando, y lo hace a través de la jugada rey c5. También pudo haber sido rey d5. De todas maneras se estaría acercando. Ahora el rey de las piezas negras se mueve a la casilla e3 para apoyar a su peón y él pueda coronar en la casilla d1. Ahora, como nosotros podemos ver, el peón parece que va a coronar a través de las jugadas d2 y luego d1, porque si el peón juega d2 y el alfil captura al peón, el rey capturaría, y estos serían tablas, porque después el alfil se tendría que entregar por el peón, y aunque no fuera así, de todas maneras no hay manera de hacer jaque mate solamente con un alfil. Entonces vamos a pensar de qué manera podríamos capturar a ese peón si el rey de las piezas negras lo impulsa moviendo d2. Y si nos ponemos a pensar tantito, decimos, si tuviéramos un alfil o una pieza que atacara por esta diagonal, el rey de las piezas negras se tendría que mover, y ahora ¿quién defiende este peón en caso de que se mueva d2? Porque el rey de las piezas negras no podría venir a la casilla d4 y no podría moverse a la casilla e2 porque el alfil está intercediendo con ese movimiento. Entonces al rey de las piezas negras solamente le quedaría la casilla f3 y f2, y bueno, decimos, ¿qué pieza puede en dos movimientos lograr eso? Porque o sea, el peón está a dos movimientos de coronar. Bueno, pues la respuesta es el alfil. Tenemos el movimiento alfil d8. Ahora el rey de las piezas negras, si mueve su peón a la casilla d2, nosotros podemos dar este jaque en la casilla g5, y se llevó a cabo nuestra idea. Y a donde se mueve el rey, que no puede defender al peón de la casilla d2, porque como puedes observar, todas estas casillas están cubiertas por las piezas blancas, así que se tiene que retirar a la casilla f2, y nosotros rápidamente capturaríamos a ese peón. Ahora bien, el jugador de las piezas negras podrás pensar, bueno, aquí tiene este comodín que es peón e3, ¿no? Pareciera que sí, pero no es así. ¿Por qué? Porque vamos a volver a repetir el mismo procedimiento. Ahora aquí le toca tirar al jugador de las piezas blancas, y ahora retiramos nuestro alfil a la casilla a5. El jugador de las piezas negras juega su peón a la casilla e2, y como puedes observar, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora jugamos nuestro alfil a la casilla d8, y te acuerdas de la posición que habíamos visto hace un momento, es exactamente lo mismo. Ahora el rey de las piezas negras no puede coronar, porque en caso de que corone, nosotros le tenemos un jaque en la casilla h4. El rey de las piezas negras no tiene casillas para proteger a esa dama, y se tiene que mover a la casilla f3, g2 o g1, y al momento que se mueva, nosotros capturamos a la dama, y repetimos el proceso que vimos con el mate de los dos alfiles. Sencillo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando dos alfiles se enfrentan contra un peón? Probablemente llegues a ese final. Como puedes ver, aquí tenemos una posición crítica. El peón de las piezas negras ya está a punto de coronar, y nosotros hay que evitar eso. Y como siempre en todos estos finales básicos de ajedrez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente poner una de las piezas enfrente del peón que está por avanzar. Hay que interponernos a ese movimiento de peón, como lo hacemos con la jugada alfil f1, y ahora nuestro alfil se interpone en el avance de ese peón. Ahora el rey de las piezas negras puede tratar de dar un rodeo por la casilla g3, luego a la casilla h2 y luego a la casilla g1 para poder capturar a nuestro alfil y después darle libertad a su peón de poder coronar. Así que bueno, el rey de las piezas negras se mueve a la casilla g3, y ahora nosotros vamos a generar una amenaza con la jugada alfil d4. Ahora bien, si el rey de las piezas negras, si él se llega a mover a la casilla h2, nosotros capturaríamos al peón que está en la casilla f2, así que el rey de las piezas negras no tiene otra más que regresar, y nosotros aquí ya podemos ir acercando a nuestro rey con la jugada rey c4 o con la jugada rey d5. Cualquiera de las dos jugadas es correcta. Ahora nosotros vamos acercando a nuestro rey, el rey de las piezas negras no puede abandonar a su peón, y nosotros vamos a ir acercando cada vez más nuestro rey hasta que llegamos a esta posición crítica. Y aquí te preguntarás, oye, y es que aquí ya no puedo acercar más al rey, porque si acerco al rey pues me va a atacar el alfil por la casilla e4 y todo. Y te voy a dar otro consejo: cuando llegues a un final de ajedrez y tengas una posición donde tú sientes que estás muy bien pero ya no ves más movimientos posibles, pierde un tiempo. ¿Y cómo vas a perder el tiempo? Pues de cierta manera que sigas cuidando tu buena posición, que no dejes de atacar a un punto en específico, y donde obligues al jugador de las piezas negras
a seguir realizando ciertos movimientos. En este caso, como el alfil está haciendo una gran labor, no lo vas a quitar de ahí, y el rey también, como está haciendo una buena labor de que el rey de las piezas negras no se mueva a la casilla E4, E3 ni E2, pues hay que jugar de cierta manera de que no perdamos nuestros objetivos, y lo podemos hacer jugando alfil B6, o también pudo haber sido alfil C6, o también pudo haber sido alfil C5 o alfil D4. Ahora el rey de las piezas negras se tiene que retirar a la casilla G3, y este es el momento donde nuestro rey entra en acción en la casilla E2, y a la siguiente jugada captura el peón. Ahora el rey de las piezas negras no puede moverse a la casilla F3, ya no puede proteger más a ese peón porque el alfil ahorita lo va a capturar, ni tampoco puede irse a la casilla G2, se tiene que alejar, y lo hace con la jugada rey H4, y es en este momento donde nuestro alfil captura, y ahora el rey de las piezas negras va a tratar de escapar, y vamos a hacer lo mismo que vimos en un principio de cómo dar jaque mate con dos alfiles, y nosotros vamos a centralizar cada vez más a nuestro rey, y una vez que está en el centro volvemos a hacer el mismo procedimiento que vimos al principio. No está difícil, ¿verdad? Ahora bien, te voy a dar un ejercicio. Quiero que te lleves este ejercicio a casa, que lo estudies, que lo analices, y me gustaría que lo dominaras a la perfección. Ahora, el ejercicio consiste en lo siguiente. Tienes que hacer que el alfil de las casillas negras pase por todas las casillas negras en menos de 100 movimientos. Para esto vas a anotar con notación algebraica. Por ejemplo, el alfil de las casillas negras se puede mover a la casilla B2, luego se puede mover a la casilla A3, luego a la casilla B4, y de aquí se puede ir a la casilla E8, y luego se puede ir a la casilla G7, y luego se puede ir a la casilla D4. O sea, son ejemplos. Y lo mismo con el alfil de las piezas blancas, y el objetivo es que el alfil pase por todas las casillas, y tienes que hacer esto en menos de 100 movimientos. Lo mismo con el alfil de las piezas blancas. Recuerda la posición inicial de los alfiles. Los alfiles estaban en la casilla A1 y H1, o pueden estar en la casilla A8 o H8. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero te haya gustado, que te hayas entretenido o te haya servido de algo. Nos vemos en la parte número 4 de este curso. Chao y hasta la próxima.